Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a su momento de conversación de la semana. Qué felicidad, ¿cómo estás, Titi? Estamos bien, aquí avanzando. Luchando. Qué bueno, Titita, qué bueno. Con cansancio me imagino, pero enfrentando esta semana. Intenso. Y con nosotros está nuevamente, igual que la semana pasada, nuestro querido encargado de Inverse, CEO de Inverse y GYC Chile, nuestro querido Moisés Vélez. Un aplauso a él. Gracias. Saludos. Saludos Matías, saludos Cecilia, encantado de estar ustedes nuevamente con esta lección que está muy linda y muy interesante. Saludos a nuestros oyentes, por cierto. Así es. Eso, muy bien. Vamos a partir ya con la lección, así que vamos a pedirle a nuestro querido invitado que pueda hacer una oración inicial para poder ya empezar a comentar nuestro folleto. Oremos. Padre bendito, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, leer tus sagradas escrituras y de hacernos entender de que este mundo terrenal todo se deteriora, no vale la riqueza en este mundo, sino vale la riqueza arriba, donde está el Señor, donde estás tú y donde deseamos que nos lleves en nombre de por la gracia de Cristo. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con ya la lección número 10. Este folleto se basó súper volando con el título que dice Los males de las riquezas. ¿Qué haces con lo que tienes? Cuando el joven rico se alejó de él, Jesús les dijo a sus discípulos que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. A diferencia de lo que se suele pensar, la Biblia no critica la riqueza en sí misma. Todo lo negativo sobre la riqueza se relaciona con la relación que las personas tengan con las riquezas. En el caso del joven rico, él eligió sus riquezas por sobre seguir los mandamientos de Jesús. El punto central está en la actitud del corazón. El uso que le damos a la riqueza determina más que la riqueza en sí misma. Algunos usan su poder para, imagínate, defraudar, condenar o incluso asesinar. Lo ocupan como un arma, en lugar de ocuparla como una oportunidad para amar. Santiago detalla maneras específicas en las cuales muchos ricos no llegaron al estándar del amor. Santiago les asegura que llegará el día y que aquello en lo que confiaron tanto testificará contra ellos. Es súper fuerte, así que vamos a hablar de esto, de qué es lo que nosotros hacemos con lo que tenemos. Mati, te dejo con los datos del impacto. En los datos de alto impacto, yo creo que ya todos deducen lo que va a haber. Va a haber una lista de las personas más ricas de la historia. En primer lugar, yo. ¡Ah! Ojalá. Voy a decir los primeros 5 y voy a partir del más pobre. Suena absurdo, pero del menos rico, digámoslo así. ¿Ya? Miren, en el quinto lugar está Nicolás II de Rusia, quien es uno de la dinastía de Romanov, que quizás para los que vieron Anastasia puede ser conocido. Y también los que conocen a Rasputín, o el hit de todos los tiempos, Rasputín. Y este hombre fue uno de los más ricos de Rusia cuando muere, o cuando fallecen, ¿cierto? Ellos son como la última dinastía de los Romanov. Y nótense esta cantidad, ¿ya? Su patrimonio más o menos contado fue 300.000 millones de dólares americanos. Eso es lo que se contó que llega a tener. Una cantidad importantísima. Importantísima.
Y miren, y en el tercer y cuarto lugar los voy a pasar juntos porque son una historia de romance, de amor, amor y desamor. Los famosos Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, que son estos multimillonarios gringos que se peleaban quién iba a ser más millonario. Y Carnegie tenía toda esta industria de metales que se llamaba Carnegie Steel Company, que ayudó a construir Washington o Nueva York. Y John D. Rockefeller, que es uno de los millonarios más conocidos de la historia por tener esta compañía de petróleo y movilizar Norteamérica. John D. Rockefeller con Carnegie tenían esta extraña enemistad que querían ser el más millonario primero o el más millonario de los más millonarios, y después cuando estaban viejos querían hacer los más filántropos de los más filántropos de los más filántropos. Y Rockefeller siempre le llevó la delantera a Carnegie. Y bueno, el Rockefeller es un nombre mucho más conocido para las personas quizás en la cultura pop que Carnegie. Después está, tiene mucha historia conspirativa, se hacen documentales de esta familia incluso. Mayer Rothschild o Mayer Amschel Rothschild. Yo he escuchado muchas conspiraciones de los Rothschild, no quiero hablar de eso ahora, pero nótense el patrimonio que él tuvo. El patrimonio fueron 350.000 millones de dólares americanos. Este alemán se posiciona en el segundo lugar de los más ricos de la historia y obviamente su dinastía y la familia son una de las que más da para hablar. Pero nótense el primer lugar. Este fue descubierto, no lo dije, pero esto fue una investigación que se hizo no hace mucho. Bueno, fue el 2010 ya, pero en el 2018 tuvieron otra implicancia esta lista, que es la Celebrity Network. Ahí sí, muchas gracias, perdónenme. Y ellos hicieron la lista de los 10 más millonarios de la historia y apareció un hombre que vivió en los años 1300 que se llamaba Mansa Musa. Mansa Musa era servidor del emperador, pero después que este emperador era un lugar de África, ¿cómo se llamaba? Del Imperio Mali. Del Imperio Mali, que queda en África, cerca de Ghana me parece, vi por ahí en un documental. El emperador fue a hacer una búsqueda que después de haber transportado mucho oro en un barco, se inundó, él no creyó, o sea, se cayeron, él los fue a buscar y nunca más volvieron, entonces quedó como encargado del imperio Mansa Musa. Y tenía estas cavernas de oro que solventaban a Europa. Entonces lo hacía uno de los hombres más millonarios de la historia. Era musulmán. Es tan conocido por la historia musulmán porque él hizo una de las procesiones más grandes de la historia de miles de personas que fueron a la Meca junto con él, y él le costeó todo a todos. Se cuenta también de esa historia, y con esto termino, que producto de que él repartía y regalaba mucho oro a la gente pobre, compraba todo con oro, así como no al valor que debía, sino más, hubo una inflación muy importante en África, o digamos en este sector de África, en el Imperio de Mali. Y él se tuvo que obligar a, por causa de la inflación, volver a comprar el oro que había cedido con un coste más alto. Y aún así siguió siendo el más millonario de toda la historia, con el patrimonio de 400.000 millones de dólares americanos. Algo que nunca nadie en la vida ha alcanzado. Esos son los datos de alto impacto. Ahora vamos a hablar de el dinero, el amor al dinero y lo que Santiago habla de esto. Ahora viene Escribe. Primero voy a leer el texto bíblico de esta semana. Se encuentra en Santiago 5 del 1 al 6. Y dice así: Vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas por polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado tesoros en los últimos días. He aquí, clama el jornal de los obreros que segaron vuestros campos.
el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón en el día de matanza. Habéis condenado y habéis dado muerte al justo. Él no os ofrece resistencia. Después de esta lectura bíblica, le voy a pedir a nuestro invitado que pueda contarnos qué le parece el texto, qué le llama la atención, qué resaltaría y qué consejo nos daría. Moisés. Este versículo, que a pesar que son cortos, están unidos temáticamente con lo que ya comenzó en parte el capítulo 4, cuando termina diciendo que somos niebla, ¿no? Y es que el hombre, cuando entiende de que si cosechan este mundo los bienes terrenales, se van a terminar, se van a extinguir, la polilla corrompe, como diría Jesús, no va a servir nada. Pero si cosechamos en los bienes de arriba, allí entonces es donde sí no está lo perecedero. Me llama la atención que acá Santiago de nuevo trae a colación enseñanzas de Jesús. O sea, parábolas que Jesús dio, enseñanzas que Jesús dio, Santiago las toma acá y las ejemplifica, ¿no? Le hace un eco. Este eco es sin duda alguna cuando Jesús habla en Lucas, capítulo 12, que es una parábola muy conocida. Voy a parafrasearla, que básicamente un hombre que era muy rico, dijo que tenía mucha riqueza, que prefería entonces ahora quemar graneros para tener incluso más provisiones. Pero Jesús le dijo: necio, vienen a pedir tu alma. Y Jesús también llega a decir en ese énfasis que esta persona no es rica para con Dios, porque no es así. Para el que atesora tesoros, va a buscar el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. Mira, yo creo que sin duda alguna esta es la enseñanza general de la lección. Y yo añadiría rápidamente que en Salmos 49:20, porque aquí básicamente estos textos son duros en relación al amor a las riquezas, o el amor a la riqueza por encima de Dios, por supuesto. Me gustaría leer el versículo 20 de Salmos 40, que dice, 49:20 dice: y el hombre que está en honra y no entiende, dice acá, o sea, el hombre haciéndose un análisis de aquella persona que vive solamente de la riqueza, solamente del consumo, del egoísmo y de apropiarse solamente para sí, dice el mismo texto: semejante es a las bestias que perecen. Un mensaje bastante duro realmente. Diría eso, gracias. Muchas gracias por tu comentario, Moisés. Mati. Quizás lo que podría un poco aportar, más que sumarle a lo que dijeron, hay que entender el trasfondo, ¿no? Esta es otra frase de sabiduría que justo estábamos hablando de lo que hay en la envidia, ¿no? Que es dentro del corazón, y ahora empieza a hablar del dinero, y Santiago es conocido así por antonomasia criticador del amor al dinero. Se ocupa en la fe de Jesús, se ocupa en mucho porque Santiago aprende directamente de Jesucristo, y quiero hablar de eso, que el folleto lo hace, que lo encontré muy bonito. Y es que habla directamente de Jesús y las riquezas. ¿Por qué Jesús no se ve como una persona rica? Si podía haberlo sido. Yo he escuchado hasta teorías de personas que dicen que el José era de plata. O si una persona, no por ser artesano tenía que ser pobre, por ser un mueblista tenía que ser pobre. Podía haber hecho bonitos muebles con detalle, haber vendido en otros lugares. Pero a Jesucristo se le muestra sencillo. Él mismo dice, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Hasta las zorras tienen guarida. Y a Jesucristo siempre se le muestra así sencillo. Y el mismo Jesús critica directamente el amor al dinero. Y quiero decir esto, que el dinero no es el problema. Es el amor al dinero el problema. Por eso Jesucristo habla de la idolatría, ¿no? Ese es el amor al dinero. Es una idolatría. Es como cuando Elena de White llega a decir así, fumar es idolatría. El amor al dinero es idolatría. El dinero es algo simbólico, ¿ya? Porque el papel que yo te doy para que tú compres es algo simbólico, no tiene valor. Nosotros se lo damos como un trato, o un contrato internacional. O sea, si yo vendiera vacas sería mucho más valioso. Pero nosotros le damos a ese papel, que tiene un código, que tiene un número, le damos valor. Es algo simbólico
que valoriza tus horas de trabajo, de esfuerzo, tus tranzas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el problema de trasfondo, lo que critica Santiago, es el amor al dinero. O sea, Jesucristo se muestra como una persona que no es que no haya tenido lujos, si los lujos no es lo malo. El placer no es algo malo. Si el jardín que creó Dios se llama el jardín del placer, eso significa Edén. Pero como dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, este diablo le dice a su sobrino que los placeres nunca fueron algo malo. Este diablo le dice a Urugario, así se llama el super feo el nombre, a Urugario, que los placeres nunca han sido nada malo, sino que el poder de Satanás es incitar a que el placer llegue a ser algo indebido o algo nocivo. Entonces, cuando el dinero se vuelve eso, se vuelve algo malo. Porque el dinero lo podemos ocupar para muchas cosas buenas. Pero cuando empezamos a ocupar solo en nosotros, solo en cosas que nos satisfacen, entre comillas, se va a volver algo malo. Muchas gracias a ambos. Yo quiero un poco estructurar el texto. El texto tiene dos partes. Está del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3 habla sobre la dependencia del dinero, ¿cierto? Habla de las riquezas que tiene la persona rica y lo podrido que está porque en algún momento se va a acabar, ¿cierto? Porque había amontonado tesoros terrenales, ¿cierto? Que al fin y al cabo no van a valer de nada. Y después del 4 al 6 que da ejemplo de lo que están haciendo con su dinero. Están haciendo cosas malas, de hecho están tratando mal a sus obreros, no les están pagando, están abusando de su trabajo. Entonces entra la pregunta de, tienen todo este dinero y están amándolo de tal manera, pero ¿cuándo llega a ser suficiente para robarle a sus obreros? Como, ¿cuándo van a estar completamente saciados con el dinero que están teniendo? Me gustaría recordar un poco que hace 2 semanas estudiamos, no me acuerdo el título de la lección, pero sí recuerdo que Santiago nos decía, ¿se acuerdan que decía llorad? A ver, lo voy a buscar. Dice el 9, Santiago 4:9 dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestra gozo en tristeza. Me recuerda mucho a cómo inicia este texto. Porque el texto inicia, vamos pues ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que tienen sobre vosotros. Y en esa lección nos dejaban recalcado que teníamos que llorar porque teníamos que acercarnos al Señor. Porque nos estaba haciendo una invitación a que nos acercáramos a Dios y que Dios nos mostrara nuestro pecado y nos arrepintiéramos de tal manera que lloráramos y que nos afligiéramos. Entonces, la primera vez que leí esto dije, oye, pero Santiago solamente está retando a como la gente rica. Pero no, él está teniendo este sentido de urgencia y le está diciendo, vamos pues ahora, dense cuenta de lo que está pasando en su vida. Dense cuenta de cómo lo tiene este dinero. Dense cuenta de lo que están haciendo. Acérquense al Señor y encuentren su pecado en su corazón. Así que lloren y aflíjanse por las miserias que están haciendo. Eso. Ahora viene Asinil. Aquí quería hablar un poquito de los ejemplos bíblicos que tenemos sobre personas que manipularon dinero de buena o mala manera. Si les hablo de esto, ¿a quién el primero que se les viene a la mente? Ya hablamos del joven rico, ¿cierto? ¿Y qué más? A ver. Jesse. ¿Quién es Jesse? Siempre que hablan de dinero en la Biblia pienso en Jesse, el discípulo de Eliseo, que quiso engañar a... ¿Quién fue el que le fue a pedir el milagro a Eliseo? No recuerdo. Amán, que que le fue a pedir después, ¿Verdad? Amán. después le va a dijo, pedir deme plata. el Y dinero de le eso. dio lepra.
y le dio lepra. Después vuelve a aparecer, sí. Aparece aparentemente redimido. Pero tuvo ahí problemas con la Tuvo tica. problemas con el dinero. Qué fuerte, el dinero, cómo cambia a la gente. ¿Cuál otro se les viene a la mente? Ananías y Zafira, por ejemplo. Ya, ¿quiénes son ellos? Por favor, contexto. Cierto. Bueno, el clásico caso que ellos habían mentido en cuanto a una propiedad. Y bueno, y el apóstol dice, no han mentido a hombres, sino a Dios. Porque habían estafado básicamente al Señor. Qué fuerte. Y caen en un sueño profundo. Sí, bastante El profundo. sueño de la muerte. Sí. Qué fuerte, como solamente un poco de dinero cambia a estas personas. ¿Se le ocurre algún otro más? Judas. Uy, qué fuerte, el discípulo que cayó por dinero. Yo me pregunto, ¿el dinero en estos casos, era el dinero el problema? No. Era el amor al dinero. Oye, ya. Tenemos puros malos ejemplos bíblicos. Pero tenemos a alguien que era más rico que todos ellos. Y adivinen qué hizo. Este hombre, más rico que cualquiera, se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Qué fuerte es que con un poco de dinero la gente cambia tanto. Que con un poco de dinero lo amemos tanto y que no sea suficiente, como lo pasaba con el texto, ¿cierto? Nuestro Dios no convirtió piedras en pan luego de ayunar durante 40 días. Él no se liberó a sí mismo de la cruz cuando se burlaban de él por no hacerlo. Él vivió gracias a la generosidad de otros. Como decíamos anteriormente, no tenía dónde sentar su cabeza. Todo el poder que tenía lo usaba como una oportunidad de servir y amar a las personas a quienes todos evitaban. Él se juntaba con prostitutas, se juntaba con leprosos, con cobradores de impuestos, con todo tipo de pecadores. Jesús es un ejemplo maravilloso de poder abrumador que es controlado para ser de bendición y demostrar amor a otros. Quiero decirles que el dinero no es el problema. El problema es lo que nosotros hacemos con el dinero, el lugar que nosotros le damos en nuestra vida y si lo ocupamos o no para amar y para demostrar el amor de Dios. Ahora viene diáloga. Bien, en el diálogo hemos traído aquí un experto que nos va a hablar sobre la Biblia y le vamos a pedir a Moisés que nos responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree, por qué piensa, puede ser una idea, de por qué la Biblia trata tanto el tema del dinero? ¿Por qué sale reiteradas veces? Bueno, espero no ser el experto yo porque no me considero ningún experto en la Biblia. Mira, creo que tu pregunta es interesante. ¿Por qué la Biblia toca ese punto varias veces? Y no solamente la Biblia, también Ellen White aboga, ¿no?, en relación al amor a la riqueza, al amor al dinero, la ostentación, etc. Y es que sin lugar a duda el mundo que vivimos además es un mundo donde el que más aparenta es el que mejor, ¿no? El mundo de las apariencias, de quién más tiene más riqueza, quién tiene mejor carro, etc. Mira, creo que se puede entender básicamente por el relato de la misma caída de Lucifer, que quería ser igual a Dios. Y ahora nos vamos entonces al relato de Jesús en la tentación. Jesús el enemigo les ofrece, los reinos de este mundo te doy. Y si Satanás le propuso eso a Cristo Jesús en su naturaleza humana, es porque Satanás sabe que el deseo que él deseaba ya cuando estaba en los atrios celestiales, cuando uno no había sido lanzado del cielo, de tener el trono de Dios, tener riquezas, poder y gloria, honor, se manifiesta de la misma forma cuando manifestamos amor al dinero.
Y es llamativo que la caída que mencionamos los personajes como Jesse, como el mismo joven rico, son personajes que sintieron un llamado profundo a hacer un servicio de Dios maravilloso. Pero Jesse, imagínate, yo hubiese seguido el Eliseo, por ejemplo, básicamente, porque era su llamado, ¿no? Ser un tremendo profeta. El mismo joven rico hubiese sido el sucesor de Judas. Pero, lamentablemente, el amor a la riqueza fue por encima del amor que tiene a Dios y eso logró su caída. Entonces, Satanás sabe que una tentación que logra vencer a la humanidad y lo propone así que la Biblia nos da las bases para que no sentemos en lo material de este mundo, sino en lo de arriba, como Jesús dijo de una forma maravillosa. Considera los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y ni aun Salomón, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste la hierba, que hoy está en el campo, y mañana se echaba el fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Creo que por ahí sería la aproximación. Gracias. Muy bien. Extrayendo la idea, es que el dinero finalmente significa, en propósito último, poder. Y siempre hay un juego de poderes, ¿no? Las personas que más dinero tienen o menos dinero tienen, más desposeídas o más poseídas, es como que tuvieran más o menos poder. Y el único dueño de todo el poder y toda la gloria, como dice Apocalipsis, es Jesús. Muchas gracias, querido Moisés. A ustedes. Ahora viene Aplica. Palabras de vida del Gran Maestro dice así: el amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar, demasiado a menudo a quienes poseen tesoros mundanales. Se olvidan de que es Dios el que les da el poder para adquirir riquezas. Ellos dicen, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Su riqueza, en vez de despertar gratitud hacia Dios, lo induce a la exaltación del yo. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación hacia sus semejantes, en vez de considerar las riquezas como un talento que debe ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad. Las miran como un medio para servirse a sí mismos, en lugar de desarrollar en el hombre los atributos de Dios. Las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. Moisés, ¿tiene algún último comentario que decir con respecto a la lección para ir finalizando? Mira, esta lección me gustó, va muy a plomo, una vida cristiana más práctica, ¿no? Más sencilla. Y es llamativo como, solamente mencionar que Santiago termina capítulo 4, en temático, diciendo, el que se hace lo bueno no lo hace y le es contado como pecado, ¿verdad? Y luego que en el capítulo 5 empieza a hablar de este tema de las personas que atesoran y acumulan tesoro para los días finales, etc. Esto obviamente, como mencionamos, está vinculado con la palabra de Jesús cuando dice, este hombre que acumulaba tesoro y luego quiso quemar sus graneros para tener más, ¿no? Ellen White dice de que esto aplica a toda persona, que Dios nos da la bendición de tener riquezas, pero lo usamos para nosotros mismos, solo para el egoísmo y no para ayudar al prójimo. Eso se nos cuenta como una oportunidad desperdiciada. El que hace lo bueno y no lo hace, les contado como pecado. O sea, cuando nosotros tenemos, Dios nos da la dicha de tener dones, talentos, trabajo, etc. Y pasamos al lado de alguien que pide un pan y no se lo damos, a pesar que tenemos en el bolsillo para darle, se nos es contado como pecado, porque también cuenta como que no hemos sido sensibles, eso nos muestra que tenemos orgullo en el corazón. Y yo creo que la única forma de vencer eso es mirar a Cristo, su humillación, su sencillez, la ternura que era Cristo. Eso sería. Efectivamente. Entra así el pecado de no hacer, ¿cierto? Porque si tenemos para amar, ¿por qué no hacerlo? Si finalmente la ley es amar a tu prójimo. Así que muchas gracias. Yo terminaría con, es que me encanta el Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Sométanse al Señor, chiquillos. Ya terminamos con esta lección. Damos gracias a nuestro invitado, damos gracias al Mati y los dejamos invitados para un nuevo espacio podcast. Le dejamos invitados para que vean los materiales, para que vean el Inverse con el Moisés, para que vean el material de escuela sabática que también se sube,
el material para maestros, todo, es Yo para entiendo. ustedes y nadie más que para ustedes. Así que están todos cordialmente invitados a ver todos esos materiales. Queda para la próxima semana la lección número 11 que dice espéralo. No sé de qué se irá a tratar. Así que eso, nos vemos en un nuevo espacio podcast. ¡Chao! Chao. Dios los bendiga.